conceptualización desde la racionalidad formal abstracta que se hace de la cuestión social va a ser objeto de críticas por parte de Neto y Pimentel al decir que lo que la racionalidad formal abstracta hace es separar los fundamentos de la cuestión social, es decir, las lógicas de organización de la sociabilidad capitalista, de las expresiones, de las manifestaciones, de las refracciones, ¿sí? Que son las distintas palabras con las que ustedes se van a encontrar, que la cuestión social va a generar y que se van a expresar en la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, lo que hace la racionalidad formal abstracta es atender cada expresión de la cuestión social como un problema social cuando es abordado desde los sectores dominantes por medio de la intervención del Estado, a partir de esta idea de que ese problema social, de que esa expresión de la cuestión social es la causa, ¿sí?, de los problemas, negando que la causa de los problemas son los fundamentos ontológicos de la sociabilidad capitalista. Esto, digamos, que Neto y Pimentel reconstruyen para poder caracterizar la conceptualización de la cuestión social, va a ser antepuesto desde el planteo de estos dos autores a partir de la racionalidad crítico-dialéctica, que es la perspectiva en la que se inscriben estos dos trabajadores sociales, y lo que nos van a decir es que para poder comprender la cuestión social en su complejidad y en términos de totalidad, necesitamos pensar que la cuestión social, ¿sí?, siempre entre comillas, porque ellos consideran que es una expresión conservadora, es los fundamentos y las expresiones de la cuestión social, pero como una totalidad, donde las expresiones que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de problemas sociales son los aspectos fenoménicos, superficiales, aparentes, que muestran y ocultan los fundamentos de la sociabilidad capitalista, ¿sí? ¿Cuáles son estos fundamentos? Decíamos, la explotación, la ley general de acumulación, con la constitución del ejército industrial de reserva, el proceso de desdoblamiento sociopolítico y esta escisión entre lo social y lo político que se realiza y que el mercado queda como objeto de una mano invisible, que es irregulable, y este proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza. Esto es necesario de ser hecho para no escindir los efectos que la dinámica de la sociabilidad capitalista va a generar en la vida cotidiana de la población, ¿sí? Entonces, ¿qué van a proponer los autores y de forma más organizada en el texto Pimentel? Que podamos reconstruir la categoría de cuestión social para evitar reduccionismos, a fin de entender que analíticamente, es decir, que en términos analíticos, podemos distinguir tres dimensiones o podemos identificar tres dimensiones de la cuestión social. La dimensión material, la dimensión política y las intervenciones del Estado. Un poco, cuando sintetice estas cuestiones, ustedes se van a dar cuenta que ya fuimos hablando de las mismas, ¿no? ¿En qué consiste la dimensión material? Para Pimentel, la dimensión material constituye la base objetiva en la cual se estructura la cuestión social y por lo tanto que es la que configuran las condiciones materiales de existencia y las posibilidades o imposibilidades de las distintas capas que conforman la clase trabajadora de poder garantizar su reproducción, ¿sí? Esta dimensión material, entonces, que está
explicada a partir del proceso de explotación y de la generación del ejército industrial de reserva, lo que va a traer a la escena de la reconstrucción analítica de la realidad es que el capital se apropia de la fuerza de trabajo, tanto por mecanismos de explotación y de dominación, ¿no? Y que esta acumulación de capital genera este proceso contradictorio de acumulación de pobreza. Y que, por lo tanto, el proceso de producción de pobreza no se va a poder resolver si no se resuelve el proceso de la lógica de producción y apropiación privada de la riqueza socialmente producida, ¿no? Por este hecho de que una clase, el trabajo de una clase, se mantiene a sí mismo y mantiene el conjunto de la sociedad. Entonces, un poco, digamos, esta lógica de acumulación de capital lo que intenta hacer es mistificar, es decir, convertir en natural estas referencias a la explotación del trabajo por parte del capital, ¿no? Y esto, digamos, lo que, si nosotros no reconocemos esta dimensión material, estamos frente, no reconocer, no identificar cómo el proceso de explotación configura las condiciones materiales de existencia de las personas, nos va a llevar, va a implicar, nos va a llevar a deseconomizar las expresiones de la cuestión social, es decir, quitar el velo de la dimensión objetiva, de la dimensión material que constituyen los problemas sociales, ¿sí? No tener en cuenta, la dimensión material nos lleva de forma directa a la deseconomización de la cuestión social, que es uno de los recursos utilizados por la racionalidad formal abstracta. La dimensión política de la cuestión social, perdón, va a decir Pimentel, digamos, y también va a traer Neto, aunque no denominándola específicamente dimensión política, tiene que ver con el proceso de organización de la clase que vive y necesita vivir del trabajo y su constitución en sujetos colectivos para reclamar de forma organizada mejores condiciones de vida y de trabajo, ¿sí? Es la reacción de los pauperizados frente a las condiciones indignas de vida y de trabajo. Y que esto lo que va a poner en el centro de la escena es que la sociabilidad capitalista no tiende a la armonía y al equilibrio social como intentan hacernos comprender los sectores dominantes, sino que la característica constitutiva de la sociabilidad capitalista es la lucha de clases, es decir, la conflictividad social. Es en este sentido que no tener en cuenta que es la dimensión política de la cuestión social, la que lleva a poner en agenda, en el marco de procesos de conflictividad, las desiguales condiciones de existencia, es lo que va a generar, ¿sí? Y que es un mecanismo de la racionalidad formal abstracta, el proceso de despolitización, ¿sí? Es decir, la invisibilización, ¿sí? De que los derechos que se han conseguido a lo largo de la historia se han conseguido a partir de la puesta en escena, de la puesta en agenda, de la conflictividad social. Y este proceso de conflictividad social, que por supuesto atentan la lógica de acumulación de capital, ¿sí? La lógica organizativa de la valoración del capital a partir de la apropiación privada de la riqueza socialmente producida, va a llevar a las intervenciones del Estado, ¿sí? Que es la tercera dimensión que Neto y Pimentel. Es decir, la organización de las intervenciones del Estado es la concretización del reconocimiento político que pasa a tener la conflictividad social a partir de las desiguales condiciones de vida y de trabajo, ¿sí? Son las organizaciones del Estado, las intervenciones del Estado frente a las organizaciones de los pauperizados por estas condiciones de vida, la que nos van a permitir identificar este pasaje a la cuestión política que tiene en la conflictividad social y que pasa a ser un asunto relevantísimo del Estado. ¿Cuál es la función del Estado?
La función del Estado es contener la conflictividad social con la finalidad de garantizar la acumulación de capital, ¿sí? Entonces, esta es la función que ontológicamente tiene el Estado en la sociabilidad capitalista. Ahora bien, lo que podemos identificar es que conforme en los distintos periodos históricos se van identificando distintas expresiones o manifestaciones coyunturales de la cuestión social, lo mismo sucede con las intervenciones del Estado. Es decir, para ponerlo en claro, las intervenciones del Estado se mueven, se organizan, se configuran en función de las expresiones más contundentes que la cuestión social posee en cada periodo histórico. Por eso ustedes van a ver que Neto en la nota 4 hace referencia a cómo se van modificando las intervenciones del Estado y que Pimentel le destina todo un apartado. Entonces, y cada uno de esas lógicas de intervenciones del Estado se vinculan, digamos, a un periodo histórico de la dinámica de la conformación del capitalismo, ¿sí? Entonces, en términos de las intervenciones del Estado, podemos identificar que en un principio los sectores dominantes organizaron, digamos, la consolidación del modo de producción capitalista por medio de la violencia, ¿sí? Y cuando la clase que viene trabajemos con el texto de Arusa, Bachataria y Fraser sobre feminismo para el 99%, vamos a ver cómo eso también se da en relación a las mujeres, ¿no? Entonces, esta violencia donde que había torturas, que había encarcelamientos, golpizas, cuando las personas no querían trabajar una vez desposeídos, digamos, de la tierra. En un segundo momento lo que aparece es un leve corrimiento hacia la profundidad de que va a tener la violencia y que se va a organizar, la intervención del Estado va a estar focalizada en la organización jurídica de determinados planteamientos, ¿no? Como las leyes de pobres, en nuestro país podemos identificar la ley de mendigos, y atorrantes, la ley de vagabundos, digamos que son las leyes, la ley de reclutamiento, que son distintas leyes que lo que van a hacer es compelir, digamos, a la clase que vive y necesita vivir del trabajo, que no se encuentra vendiendo su fuerza de trabajo, a que lo haga, ¿sí? Y recién, con el capitalismo monopolista, la intervención del Estado se va a organizar en una lógica de intervenciones disciplinadas, donde cada expresión de la cuestión social se va a construir, se va a convertir en un problema social específico, y ese problema específico le va a corresponder una política social, ¿sí? A todos los problemas vinculados a la alimentación le va a corresponder una política alimentaria. Y a cada pedazo de la población que tenga características diferentes le va a corresponder un plan, un programa o un proyecto dentro de esa política social para ese problema social. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se va generando este proceso de fragmentación de la intervención del Estado en los problemas sociales? Bien. Esto, digamos, es sumamente importante que nosotros lo podamos identificar, porque justamente la intervención del Estado, asentadas en la deseconomización y en la despolitización, ¿sí?, va a desarrollar un proceso de naturalización de las desigualdades, ¿sí?, y un proceso de moralización de la acción de las personas. Entonces, si la desigualdad es natural, ¿sí?, lo que hay que hacer es educar, moralizar, ¿sí?, convertir, digamos, hacer uso de
de las buenas costumbres y la moral, ¿sí?, que va a imponer los sectores dominantes y que se va a cristalizar por medio de la intervención del Estado, para que las personas desarrollen una forma de vida adecuada para el progreso. Que el progreso no está asentado en otra cosa que no sea la explotación del trabajo, ¿sí? Entonces, este proceso lo que va a cristalizar es que esta intervención del Estado fragmente la cuestión social en un sinfín de problemas sociales. Y a cada problema social le va a corresponder una política social. A cada problema social, una política social. ¿Qué va a significar esta intervención? Esta intervención va a ser técnica, ¿sí? Se tecnifica la intervención del Estado, y va a ser científica, ¿sí? Y se va a equiparar científico, se va a confundir lo científico con lo neutro. Entonces, si es neutro, no hay política. Y si no es político, se quita del velo de la escena el proceso de poder entre clases sociales. Y el Estado queda, ¿sí? El Estado queda como un ente que es árbitro entre las dos clases sociales, que va a mediar y que va a buscar lo mejor para el conjunto de la sociedad. Y entonces, durante el capitalismo monopolista, lo que se consolida es esta idea del Estado como garante del bien común, como garante de los derechos, invisibilizando en su propia intervención las desiguales condiciones materiales de existencia. Justamente, si nosotros no logramos comprender el movimiento en términos de la dimensión material, en términos de la dimensión política y en términos de la dimensión del Estado, la dinámica de la atención de los problemas sociales, nos vamos a quedar con la idea de que la gestión de un recurso garantiza un derecho, ¿sí? Haciendo eco con nuestra propia intervención de esta fragmentación en la lógica de intervención. Es en función de esto que Neto y Pimentel van a criticar la idea de que existe una nueva cuestión social. ¿Y por qué van a hacer esto? Se van a oponer profundamente a los planteamientos de lo que se conoce como la sociología francesa, ¿no? Rosanvallon, Castel, Bourdieu, para nombrar algunos, pero podríamos nombrar algunos más, pero por ahí esos son los que más trabajamos en la formación. ¿Qué van a decir estos autores? Cuando cambia el paradigma de acumulación del capital, ¿sí?, y también cambia la lógica de intervención del Estado y pasamos de un Estado benefactor a un Estado neoliberal, la sociología francesa lo que va a decir es que ahí aparece una nueva cuestión social, que la cuestión social ya no es el pauperismo de antaño, sino que la cuestión social es la exclusión. Pero en ningún momento estos autores proponen explicar por qué sucede esta exclusión. Es decir, el aumento del desempleo, de las condiciones precarias de trabajo, por lo tanto del aumento de la precarización en las condiciones de vida. Y el cambio que tienen las intervenciones del Estado, dejamos de tener intervenciones universales, es decir, vinculadas al mundo de trabajo, y pasamos a tener intervenciones para grupos poblacionales más focalizados, va a no tener una explicación en términos de los fundamentos de la sociabilidad capitalista. Y por eso se va a estar hablando de una nueva cuestión social. Es decir, ¿qué hace la categoría de nueva cuestión? La idea de nueva cuestión social. Lo que hace es reactualizar esta fragmentación entre fundamentos y expresiones, pero en nuestra contemporaneidad.
¿sí? Cuando cambia la lógica de acumulación y la lógica en la que se expresa la reacción de los pauperizados y la lógica con la que el Estado interviene, se habla de que hay una nueva cuestión social y se corre el eje del pauperismo generalizado al eje de la exclusión, ¿no? Entonces aparecen todas estas cuestiones de que hay nuevos pobres, de que es necesario pensar propuestas de inclusión, ¿sí? Negando este proceso de producción simultánea de pobreza y riqueza. Entonces, a esta idea de nueva cuestión social, Neto y Pimentel lo que van a decir es, ojo, hablar de una nueva cuestión social es quedarnos en el aspecto fenoménico de la realidad. ¿Por qué? Porque la causalidad original, los fundamentos, las bases en las que se organiza la sociabilidad capitalista en términos de la lógica de producción de bienes necesarios o innecesarios para la vida. Y en términos de la lógica del andamiaje sociojurídico que legitima esta lógica de acumulación de capital, no han cambiado, ¿sí? Seguimos con una lógica donde el trabajo, ¿sí?, es explotado, ¿sí?, por una parte minoritaria de la población. Asistimos a una nueva manifestación de la cuestión social, que es que por el salto tecnológico se necesita menos fuerza de trabajo para producir valor, ¿sí? Y eso lleva a que aumente la masa de ejército industrial de reserva, ¿sí? Y a la vez se modifican las intervenciones del Estado. Las intervenciones del Estado pasan a ser focalizadas en los grupos más vulnerables. ¿Está? Entonces, ¿qué nos van a decir Neto y Pimentel? No hay nueva cuestión social, hay nuevas expresiones de su causalidad. Y, digamos, lo que van a plantear Neto y Pimentel es que desde la racionalidad crítico-dialéctica, desde la perspectiva marxista, no hay forma de resolver la cuestión social en términos completos, ¿sí?, si no se piensa más allá del capital, ¿sí? Que es imposible en el marco de la sociabilidad capitalista resolver la cuestión social. Ahora, una cosa importante es que la configuración histórica del capitalismo se da fundamentalmente en clave de la división social del trabajo, ¿sí? Es decir, a partir de la desigualdad de clases que se van a expresar en un conjunto de desigualdades socioeconómicas. Pero no es la única desigualdad en base a la cual se garantiza la lógica de acumulación de capital. Es la determinante, pero no es la única, ¿sí? Y entonces es ahí donde aparece con total contundencia la necesidad de pensar otras lógicas de desigualdad, como son la desigualdad de clase y la desigualdad étnico-racial, que van a estar favoreciendo la lógica de acumulación de capital. Sobre todo la desigualdad de género, donde va a generar una separación aparente entre esfera productiva y esfera reproductiva, entre mundo del trabajo y mundo de la vida, digamos. Y esta aparente separación no va a ser otra cosa que legitimar este proceso de fragmentación. Entonces, les invitamos a que para la semana próxima puedan dar lectura a las 11 tesis, que es una primera parte del libro que subimos, de Arusa, Bachataria y Fraser, que se llama Feminismo para el 99%, y lo que hacen es abordar las implicaciones constitutivas entre capitalismo y patriarcado. Como ya dijimos, cada duda que generen las exposiciones que vamos realizando, vayan tomando nota y vayan consignándolas como comentarios en la publicación para poder retomarlas y abordarlas en el desarrollo de la clase en vivo que haremos en 2 semanas. Saludes a todos y muchas fuerzas y mucha resistencia en este contexto de triple pandemia, por lo menos, les diría yo, la del COVID-19, la del aumento de la pobreza
y la del aumento de los femicidios.